2, 1. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a la defensa del proyecto de fin de carrera, proyecto de grado, Mathefun Infantil, particularmente para plataformas web. El proyecto fue desarrollado por Lucía y Felipe. Los tutores fuimos y somos Marcos y yo. Y el tribunal está conformado por Silvia da Rosa, Laura González y Evelina Bacalá. Agradecerles a ellas por participar del tribunal. Y bueno, más o menos desde el punto de vista formal, esto se va a organizar de la siguiente manera. Va a haber una pequeña exposición de unos 40-45 minutos a cargo de Lucía y Felipe. Después vamos a dar lugar a preguntas del tribunal. Y por último, si desde el público vamos a estar monitoreando la salida por YouTube. Por si alguien quiere preguntar algo, pueden ir dando preguntas en el chat. Nosotros con Marcos las vamos a ir recopilando. Se las vamos a transmitir a Lucía y a Felipe. Así que bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Y bueno, espero que disfruten todos de esta presentación. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Bueno, muy bien. Somos Lucía Labat y Felipe Parodi y les vamos a estar presentando nuestro proyecto Mathefun Infantil, plataforma web. El contenido de la presentación incluye la motivación y los objetivos del proyecto. Luego les vamos a contar un poco acerca de Mathefun y los lenguajes de bloques en términos generales. Luego vamos a continuar con el diseño y la implementación del proyecto. Después vamos a hacer una pequeña demo y vamos a terminar con las conclusiones y el trabajo futuro. Bien, vamos a comenzar con la motivación del proyecto. Mathefun es un lenguaje de programación funcional que fue creado a partir de un proyecto de CISEA, que es Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje de la UDELAR. En CISEA tienen varias líneas de investigación y una de ellas es la investigación en las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde se proponen aportar al desarrollo de aplicaciones informáticas con finalidad educativa. Es en este contexto que surge Mathefun. Mathefun es basado en texto y tiene como objetivos académicos el acercar la matemática y la programación a jóvenes de educación secundaria. Cuenta con un entorno de desarrollo web público que permite a los estudiantes comunicarse con el lenguaje. La motivación entonces del proyecto es extender los beneficios educativos de Mathefun a etapas previas en la educación, como ser los niños en edad escolar. ¿Cuál es la forma más común de acercar la programación a niños? Es mediante la programación con bloques. Por eso la idea es generar una aplicación web que presente un nuevo entorno de desarrollo, pero orientado a niños, que brinde una versión de Mathefun orientada a bloques. Entonces, resumiendo, los objetivos del proyecto en concreto van a ser realizar una aplicación web que presente Mathefun como lenguaje de bloques y orientado a niños en edad escolar. Inicialmente no tenemos un rango de edades bien definido. Bueno, paso a contarles un poco acerca de Mathefun. Mathefun cuenta con varios conceptos. En primer lugar tenemos el concepto de conjuntos, que son los tipos de datos en los lenguajes de programación tradicionales. Los conjuntos están los primitivos, que son los reales, los enteros, los colores, las figuras y las figuras en 3 dimensiones. Y los conjuntos definidos por el usuario, que pueden definirse por enumeración, como en el ejemplo que ven en pantalla, el conjunto nombres, que se define con los elementos Juan, Pedro, Carlos, Miguel y Daniel. O se pueden definir por comprensión, como el ejemplo que ven, que son los reales distintos de 0, donde se establece un conjunto de partida y una condición que tienen que cumplir los elementos para pertenecer al conjunto. Luego tenemos las funciones. Tenemos funciones matemáticas, como por ejemplo el seno de 4, funciones para manipulación y generación de figuras en 2 dimensiones, como ser circ4, que genera un círculo de radio 4. Lo mismo para figuras en 3 dimensiones, como ser esfera de 3, genera una esfera de radio 3.
Y luego tenemos las funciones definidas por el usuario, que se definen en dos líneas. Una primera línea que muestra la asignatura de la función, que está compuesta por el nombre de la función, el conjunto dominio y el codominio. En el ejemplo que ven, el nombre de la función es círculo color, el conjunto dominio son las tuplas de un real y un color, y el codominio, que son las figuras. Y luego una segunda línea donde se define la ecuación de la función, que está formada por el nombre nuevamente, los parámetros y el cuerpo de la función. En este caso los parámetros son x0 y x1 y el cuerpo de la función que dibuja un círculo de radio x0 y lo pinta con el color x1. Veremos también un segundo ejemplo de una función para ver que el cuerpo de la función puede estar compuesto por una lista de expresiones que cada cual se ejecuta si se cumple una condición y finalmente una expresión final por defecto que se ejecuta si no se cumple ninguna de las condiciones. Este ejemplo lo vemos con la función máxima, que va a retornar el mayor número de dos números que se le pasa. Por último tenemos el concepto de secuencias, que son colección de elementos que pertenecen al mismo conjunto. En este ejemplo tenemos una secuencia de figuras donde el primer elemento es un círculo de radio 2, el segundo elemento un círculo de radio 4 y el último elemento es la secuencia vacía. Bien, habiendo analizado los distintos conceptos que presenta el lenguaje, consideramos que para adentrarse en el uso de Matefan, el niño tiene que estar familiarizado por lo menos con las operaciones aritméticas básicas y con las figuras geométricas. Entonces, lo que decidimos fue orientar el sistema a los 3 últimos años de la educación primaria. Una vez que definimos eso, decidimos ver qué conceptos íbamos a incorporar al sistema y cuáles no. Entonces, los conjuntos primitivos los vamos a incluir, pero los definidos por el usuario no, ya que consideramos que el niño tiene que interiorizarse con la noción de tipo de datos, que para eso es preferible comenzar con un conjunto reducido y predefinido para abordar el concepto. Las funciones matemáticas y para figuras 2D van a estar todas incluidas. Las figuras 3D también las vamos a dejar de lado, ya que consideramos que la geometría en el espacio puede resultar un poco compleja para niños de educación primaria. Y por último, las secuencias, me faltaron las definidas por el usuario, que sí las vamos a incluir. De hecho, son el elemento clave en Matefan, el permitir que el niño genere sus propias funciones. Y por último, sí, las secuencias, que las vamos a incorporar a un nivel más avanzado con el fin de poder generar animaciones, ya que las animaciones son secuencias de figuras en Matefan. Bien, ahora les voy a contar sobre la estructura del proyecto Matefan. El proyecto está compuesto por un conjunto de desarrollos realizados por los tutores y por estudiantes de proyecto de grado y de módulos taller. La estructura incluye un intérprete Matefan que fue implementado en Haskell, permite la carga de programas, la ejecución de comandos, un servidor implementado en Java que expone servicios a la aplicación web, envía y recibe comandos del intérprete, se comunica con la base de datos e interactúa con la plataforma Moodle para realizar operaciones de autenticación. Y por último, la aplicación web, que es el entorno de desarrollo para el uso de Matefan como lenguaje basado en texto, que tiene un editor de texto para escribir los programas, una consola para ejecutarlos y una ventana para exhibir las figuras en 2 y 3 dimensiones. Ahora, ¿cómo planeamos incorporar la aplicación de Matefan infantil a la estructura existente? La idea es que la aplicación se comunique directamente con el servidor Java y no modificar el servidor, sino utilizar sus funcionalidades tal y como están. A su vez, planeamos reutilizar el código para la generación de gráficos 2D de la aplicación web original en la aplicación infantil. Ahora les voy a contar un poco acerca de los lenguajes de bloques. ¿Qué es un lenguaje de bloques? Es un lenguaje donde las instrucciones se eligen de una barra de herramientas, se arrastran y se sueltan uniéndose unas con otras para formar un programa. Algunos ejemplos de lenguajes de bloques existentes que vemos en pantalla son Scratch, Snap, pilas bloques, Tortuarte o Biscuit.
¿Cuáles son las ventajas de un lenguaje de bloques? Bueno, que son visuales, que evitan la necesidad de memorizar instrucciones, ya que se encuentran disponibles en una barra de herramientas. Previenen errores de tipeo, ya que no es necesario escribir las instrucciones con el teclado. Evitan errores de tipado. Y previenen la formación de estructuras incorrectas, ya que las propias formas de los bloques impiden que sea posible unir dos bloques incompatibles entre sí. Los dejo con Felipe, que les va a contar un poco sobre el diseño de la aplicación. Bien, viendo estos aspectos sobre las motivaciones y objetivos, vamos a ver los diseños que tuvimos que tomar en cuenta para realizar la misma aplicación. Una de las principales decisiones que tuvimos en cuenta es hacer una página de una sola aplicación con un par de zonas bien definidas, como una cabecera, donde está la información de usuario para loguearse y configurar, y después una barra herramienta, un área de trabajo y una zona de visualización. Estas tres áreas están definidas basándonos en cómo funcionan la mayoría de los lenguajes visuales al día de hoy, como Scratch y Snap son los más populares, distribuir sus distintas partes de su aplicación. También, hablando de diseño, tuvimos que optar por un diseño que sea intuitivo y minimalista. La idea de esto, tuvimos que ponernos un par de puntos para definir qué conceptos llamamos por minimalista e intuitivo, por lo cual ponemos unos ítems que tuvimos que tener en cuenta para lo mismo. Los ítems que tuvimos en cuenta fue usar iconos para identificar conceptos, reducir los textos lo más posible para que no haya que estar leyendo textos para entender qué significa la cosa, porque los textos no son tan claros. Y lo tercero, el uso de tooltips, ya que al usar iconos y no haber tanto texto, capaz que algún icono tiene el concepto y se necesitaría tener que entender. Por lo tanto, poniendo el mouse sobre el icono nos daría información de lo que hace el mismo. Otro concepto de las áreas principales que vamos a mencionar ahora es la barra de herramientas. Las herramientas, es donde van a estar ubicados los bloques que podemos utilizar. Esta barra, en nuestro caso, decidimos hacer una barra que agrupe por tabs los distintos bloques para que sea fácil acceder a los mismos y poder buscar las cosas. Además, estas tabs están definidas por distintos tipos de categorías, en este ejemplo las matemáticas, las de figuras, entre otras, para tener por lo menos una tab por cada concepto. Luego hablaremos del área de trabajo, o sea, donde se van a ir poniendo los bloques para desarrollar el programa en el lenguaje de bloques. En nuestro caso, decidimos poner esta área de trabajo como una matriz o un tablero con un montón de grillas, donde es fácil ubicar las piezas para entender dónde están las mismas para que cuando se vean para que los encastres se entiendan más. Esto nos hizo tomar otras decisiones de diseño que se van a ver en los bloques, ya que es una matriz de 2 dimensiones. Luego hablaremos de la parte principal de un lenguaje orientado a bloques, o sea, los bloques que vamos a utilizar en el mismo. En nuestro caso, por nuestras decisiones de diseño y porque como es un paradigma funcional, tuvimos en cuenta hacer un par de cambios a los bloques que hay en general, ya que la mayoría de los bloques, la mayoría de los lenguajes, están pensados para el paradigma imperativo, que el paradigma imperativo las instrucciones van una después de la otra y en el lenguaje funcional se van pasando los datos en distintas funciones. Dado esto, una forma que definimos los bloques fue como sistemas de tuberías, donde las tuberías entra información, se transforma dentro de ella y sale una nueva información después de la transformación. Estas tuberías, por cómo definimos nuestra área de trabajo, pusimos una característica de tener hasta 4 conexiones que representan sus adyacencias, donde cuando es una función, la tubería inferior representa la salida de los datos, como si los datos fueran flujos que se transforman en la misma y caen por efecto de la gravedad, para así tener una idea general de cómo las cosas. También, una vez que tenemos definido cómo van a ser nuestros bloques, vamos a ver qué tipo de bloques vamos a necesitar para usar distintas formas de los mismos. Los conceptos de bloques que quisimos tener en cuenta son los bloques de variable y constante, que representan las piezas o bloques que van a agregar flujos de datos a nuestro sistema, las funciones, que son las que van a transformar esos flujos de datos, y luego la teoría de resultados, donde se van a agrupar todos los datos después de terminar las transformaciones. También vimos necesario agregar tuberías como de conexiones para facilitar conectar piezas que no estén muy cercanas, ya que no es sencillo desorganizar todo para quedar todo compactado. Bien, una de las nociones que hablamos cuando estamos usando el lenguaje de bloques es para prevenir los errores de tipado. Para esto tendríamos que encontrar una forma de ver cómo diferenciar los tipos de distintas funciones
o distintas variables o constantes, y por eso necesitamos en nuestro caso elegir colores. La idea de que elegimos colores es que cada color represente un tipo de datos para hacerlo más sencillo. Como están viendo en la imagen, la entrada derecha y la salida de esta función son del mismo color porque representan el mismo tipo, siendo las otras dos salidas de tipos diferentes. También elegimos un color, que en este caso es el gris, para representar las cosas que su tipo no ha sido definido. Acá veremos algunas tuberías que fuimos construyendo para que tengan una idea de cómo se va a ver la aplicación final. Las tuberías variables representadas con puertas, que cuando están cerradas significa que no hay variables cargadas. Las constantes representadas como llaves, que dirían flujo a nuestro sistema. Las funciones con su icono correspondiente para identificarlas y sus bocas, donde se transformarán los datos. Y luego la tubería de resultado, donde la información quedará al final del sistema. Como ven, la tubería de condición, que es el sí, y el resultado están con color gris, ya que el tipo de datos que hay en la misma dependerán de las conexiones que tengan, más de que su definición en sí. Ahora veremos más o menos cómo interactúan las distintas piezas en una función. En este caso tenemos para empezar la función círculo color azul. Tenemos la variable representada con la puerta, el concepto de color azul con la constante, las funciones circ, que representa el círculo, y la función pintar, para pintar la figura del círculo. Luego las tuberías conexión, que ayudan a unir las piezas a la tubería de color, para pintar. Y por último el resultado, donde una vez terminado de pintar el círculo, quedará la imagen guardada. Bien, ahora mi compañero continuará hablando de algunos aspectos interesantes de la implementación. Bien, para realizar la aplicación utilizamos un conjunto de tecnologías que les vamos a contar a continuación. En primer lugar, utilizamos React, que es una biblioteca JavaScript para realizar interfaces de usuario. Para la elección de React se realizó un análisis comparativo entre las tecnologías React y Angular y elegimos React principalmente por dos motivos. En primer lugar, que React ante un cambio en el DOM analiza las diferencias entre el HTML anterior y el actual y actualiza solo lo necesario, mientras que Angular actualiza la estructura entera de HTML. Por lo tanto, React resulta más performante para una aplicación interactiva con mucho contenido visual, como es el caso de Motefani Infantil. Además, React tiene un tamaño 5 veces menor que Angular, lo cual lo hace más ligero y por ende también más performante. En segundo lugar, elegimos la tecnología SVG para la realización de los gráficos de las tuberías. SVG es un lenguaje que describe gráficos en dos dimensiones, en lenguaje XML. Para su elección también se realizó una comparación con la tecnología Canvas. Canvas es un elemento HTML dentro del cual se permite dibujar programáticamente mediante JavaScript y trabajar a nivel de píxel. La selección de SVG se debe principalmente a que las formas de las tuberías iban a ser fijas y no iban a requerir modificaciones en tiempo de ejecución, por lo que la implementación como contenido estático SVG nos resultaba más conveniente a tener que generarlas programáticamente mediante Canvas. A su vez, la combinación de SVG con React resultó muy sencilla, ya que SVG se trata simplemente de tags HTML, por lo tanto se pueden renderizar como tags HTML cualquiera en los componentes React. Por último, del análisis de otros lenguajes de bloques también vimos que varios de ellos, como Scratch y Pilas Bloques, utilizan SVG para generar los bloques, entonces también nos sirvió un poco como guía. Luego utilizamos Bootstrap como biblioteca de estilo CSS, que es una de las más utilizadas. Utilizamos Font Awesome como biblioteca de iconos. La mayor parte de los iconos de la aplicación son de esa biblioteca, a excepción de algunos que los hicimos manualmente nosotros. Utilizamos Webpack, que es una tecnología que permite empaquetar el código fuente y las dependencias en archivos finales que resulten óptimos para la ejecución en el navegador y también nos permitió generar el artefacto final WAR. Utilizamos Axios como cliente HTTP para realizar las conexiones con los servicios REST del servidor.
Y por último, utilizamos Redux, que es una biblioteca que nos permite mantener el estado de la aplicación, que funciona muy bien con React, ya que permite que los componentes React se suscriban a las modificaciones en el estado y de esta forma puedan acceder directamente a las variables globales del sistema y evitando tener así un pasamanos de datos entre los diferentes componentes. Les paso a contar un poco sobre la arquitectura del sistema. El sistema está organizado en una estructura de capas para brindar una organización interna. Tenemos la capa de la interfaz de usuario, que está formada por los componentes React, que forman la parte visual, y la Redux Store, que son las clases que contienen el estado de la interfaz. Luego tenemos el modelo de datos, que son clases JavaScript que forman el modelo de la aplicación. Tenemos una capa lógica, que está formada por un conjunto de APIs que implementan funciones para ejecutar los diferentes casos de uso. Una capa de conexión, que se encarga de la comunicación con el servidor Java mediante servicios REST y un WebSocket. Y luego tenemos una biblioteca de gráficos 2D. Como habíamos mencionado, la idea era reutilizar el código de generación de gráficos 2D de la aplicación de Matefan original. Lo que sucedió fue que la aplicación original está realizada con el framework Angular, por lo tanto lo que fue necesario hacer fue localizar el código correspondiente a esta funcionalidad, la aplicación original, aislarlo del framework Angular y lo transformamos en una biblioteca escrita en JavaScript puro. De esta manera fue posible utilizarlo dentro del proyecto React de Matefan Infantil. Lo que quedó pendiente como trabajo a futuro fue modificar el proyecto original para que también haga uso de la biblioteca y de este modo evitar el mantenimiento de código duplicado y tener todo centralizado en la biblioteca. Ahora yo pasaré a mencionar algunos procesos relevantes que tuvimos que tener en cuenta en nuestra aplicación. Unos procesos relevantes que hay que tener en cuenta es cómo se prueba una función, ya que estamos haciendo hablar un lenguaje funcional construido y hay que probar las funciones que uno construye. Para eso, una vez que el usuario tiene construida una función en la interfaz de usuario, cliquea la acción probar función, que esto hace que se comunique con la capa lógica, que con la información que obtiene de la misma se la envía a la capa de modelo de datos, que esta agarra la información, la parsea en un código y una instrucción que podemos utilizar. Una vez obtenida el código de la función, esta instrucción, tenemos que cargarlos en un archivo de trabajo, o sea, un archivo de trabajo en el servidor Matefan, y ver que este archivo se haya cargado correctamente para ver que la podemos probar. Una vez que tenemos el archivo de trabajo cargado correctamente, enviamos la instrucción que queremos probar y el servidor nos devuelve su respuesta. Una vez obtenida la respuesta, si en el caso de esta ser correcta, desplegamos la misma interfaz de usuario para que se pueda ver, en este caso será un círculo azul y en otros casos será un número correspondiente a cuál sea la instrucción que se quiere probar o la función. También otro proceso relevante es cómo se guarda una función para usar la parte definidas por el usuario. En este caso, lo que tenemos es trabajamos con un archivo de funciones auxiliares. ¿Qué pasa con ese archivo? Cuando alguien decide guardar una función desde su interfaz de usuario, primero se comunica con las APIs envían información del modelo a las clases que implementan el modelo de datos, y esto obtiene el código y la firma de la función. Una vez obtenido esto, viene la parte de crear una metadata que se crea a través de comentarios en el código Matefan, que esta metadata son informaciones relevantes como el nombre como nombre de la función, el icono, cómo se construye la función, las entradas y salidas para hacer más fácil parsear del lado de Matefan Infantil. Y una vez terminada de construir esta metadata, en el centro se agrega la firma y el código de la función. Una vez tenido estos datos construidos, las agregamos al final del archivo de funciones auxiliares. Una vez que tenemos ese archivo, tenemos que hacer un post en el servidor con nuestra versión de funciones auxiliares, pero este post no nos dice si el archivo fue creado correctamente o tiene alguna corrupción. Por lo tanto, a través del WebSocket tenemos que verificar que el archivo haya sido cargado correctamente y que se puede utilizar en el futuro para probar instrucciones. Si todo esto fue correcto, funciona correctamente,
se envía un mensaje de éxito y se actualizan las funciones en la tab de funciones auxiliares que tiene el usuario. Este proceso de comunicar con el servidor, validar si es correcto y mostrar en la tab, o utilizar la metadata, también se utiliza para las acciones de editar función, donde se edita la metadata y se modifica. También la metadata nos sirve para ubicar en qué sección del código está todo el cuerpo, para que sea sencillo ubicar una función para editarla o borrarla. También hay que tener en cuenta de verificar que esté cargado correctamente, ya que en el caso de editar y guardar puede ser que genere inconsistencias. Podríamos borrar una función que la usa otra función auxiliar, haciendo que sea inconsistente el archivo, o cambiar la firma de una función que está usada por otra función auxiliar y haciendo lo mismo. El archivo queda inconsistente. En el caso de que esto pase, lo que hacemos es volvemos a hacer un post con la versión anterior para que ya sabemos que es un archivo que no está corrupto, ya que intentamos mantener siempre en el servidor archivos no corruptos de Matefan. Bien, ahora veremos algoritmos que utilizamos durante nuestra aplicación para hacer distintas cosas que nos parecen también relevantes. Uno de ellos es el famoso algoritmo cómo generamos código a partir de una estructura. En este caso tenemos la clásica función círculo color, que hemos mencionado muchas veces durante la presentación. Para empezar, necesitamos tener la firma de la función, para lo cual vemos todas las variables que hay en nuestra función, representadas por las puertas, y el resultado final. Dado los tipos de datos que estén representados en las mismas, construimos la firma. Una vez construida la firma, ahora necesitamos construir el cuerpo de la función. ¿Y cómo hacemos esto? Recorremos como si fuera un árbol nuestro modelo de datos. Este modelo de datos es similar a un árbol en muchos casos, salvo porque algunas tuberías pueden tener más de un padre, que estas son las tuberías de conexión, por eso es similar a un árbol. Por lo tanto, empezamos de la tubería final, que es donde se guardarían los resultados, donde no podemos resolver sus hijos. Hemos resolviendo sus hijos correspondientes para obtener el código de los mismos. Cuando resolvemos el primer hijo, que en este caso es la tubería color, ya tenemos definido que nuestro cuerpo va a tener una función color y dos argumentos que aún no podemos definir. En este caso elegiremos continuar por la izquierda, donde veremos una tubería de conexión, que su código depende de su hijo. Por lo tanto, tenemos que ir recorriendo para obtener más información del mismo, que en este caso sería la función circ, que representa el círculo. Que tampoco podemos definir su hijo porque nos falta definir su último argumento, llegando a la variable que tenemos más arriba, representando la variable x0. Luego hacemos lo mismo para el lado derecho para obtener la variable x1 y ahora tenemos construido el cuerpo de la función. Ahora nos faltaría saber cómo es que tenemos la instrucción que prueba la función. Y esto es una forma muy sencilla, que es utilizando las variables cargadas, se las pasamos como argumento de la función y ahí construimos la instrucción. Otro proceso relevante, el algoritmo que quisimos ver, es el algoritmo de cómo se generan caminos automáticos, que es una forma que encontramos más sencilla de unir diferentes tuberías. Tenemos varias formas de construir estos caminos de conexión, pero este nos pareció relevante comentar. El camino automático se genera cuando uno cliquea dos bocas de tuberías del mismo tipo y en caso de que exista un camino entre ellas, crea el camino más corto posible. ¿Cómo surge esto? Primero vamos a ver nuestro sistema como un grafo que está puesto sobre una matriz, donde vemos las bocas de inicio y fin. El siguiente paso es verlo al revés, ver un grafo donde tenemos que unir el nodo adyacente, donde se conectaría el inicio y el nodo donde se conectaría el fin como nodo inicio y nodo fin de un camino que queremos resolver. Y todas las celdas que no podemos utilizar durante el camino son nodos que no tenemos. En nuestro caso se podría pasar por todas las celdas vacías o tuberías conexión que vengan del mismo inicio, ya que al ser de la misma boca representan el mismo tipo de dato y el mismo dato. Una vez interpretado nuestro sistema de datos de esta manera, empezamos a hacer un recorrido BFS para encontrar el camino más corto. En este caso, en el primer nivel no lo hallamos, y en el segundo sí. Una vez hallado, lo único que tenemos que hacer es sustituir todos los nodos que pertenecen al camino por tuberías conexión. Y ahí construimos el camino más corto que conecta dos bocas, como se ve en la figura inferior izquierda. Ahora pasaremos a hacer una pequeña demo.
Bien. Esta es la pantalla de acceso al sistema de Matefan. Para ingresar podemos utilizar una cuenta de la plataforma Moodle o bien ingresar como usuario invitado. Vamos a ingresar en este caso como usuario invitado. Bien, ahora accedemos a la pantalla principal de Matefan, que como habíamos mencionado está compuesta por 3 zonas. Tiene un panel izquierdo que tiene una barra de herramientas y un área de trabajo que es el tablero, y un panel derecho que se encuentra colapsado, que es donde se van a desplegar las figuras en 2 dimensiones. Vamos a comenzar construyendo una expresión que tenga una expresión, es decir, un sistema de tuberías que no tenga variables y que tenga un resultado numérico. Comenzamos agregando una tubería al tablero. Para eso simplemente arrastramos desde la barra de herramientas la tubería y la soltamos en la celda que deseamos. Bien. Para unir 2 tuberías, recordamos que las bocas tienen que ser del mismo color, lo cual significa que transportan el mismo tipo de dato, y tenemos 2 maneras de realizar la unión. La primera es cliqueamos una boca, cliqueamos la otra que queremos unir y el camino se genera automáticamente. La otra forma es, podemos realizar el camino manual cliqueando en las celdas que queremos que pertenezcan al camino y así generamos la unión manual. Cargarle valores. Cargamos valores al sistema y probamos. Vemos que el resultado, cuando el resultado es numérico, se despliega dentro de la misma tubería final. Para eliminar una tubería del tablero, simplemente la arrastramos de nuevo hacia la barra de herramientas o hacia la papelera. Podemos sustituirla por otra, por ejemplo por una resta. Volvemos a probar y vemos el resultado. El sistema cuenta con el botón de limpiar, que nos permite deshacernos de todo el dibujo que tengamos en el área de trabajo. Ahora vamos a construir una función, es decir, un sistema de tuberías que tenga al menos una variable. Vamos a generar nuestra famosa función círculo de color. Que va a generar un círculo de un radio variable y lo va a pintar con una constante. A la constante la podemos poner, por ejemplo, azul. Bien, como vemos, en el caso de una función, vemos que el botón de probar está deshabilitado, porque para poder probar una función, todas las variables tienen que tener un valor cargado. Así que vamos a cargarle un valor y vamos a probar la función. En este caso, como la salida es de tipo figura, el resultado lo vemos en el panel derecho. Y ahí vemos el círculo azul. Las funciones se pueden guardar. ¿Qué sucede cuando guardamos la función? Bueno, los valores de las constantes van a quedar fijos y las variables van a pasar a ser entradas de la nueva tubería. Seleccionamos un nombre para la función y un icono que lo identifique y guardamos. Vemos entonces que la función va a quedar disponible en la sección de la barra de herramientas de mis funciones guardadas. Vemos que efectivamente teníamos una variable numérica y nuestra nueva función tiene una entrada de tipo numérico. Vamos a probarla y se genera el círculo azul. Las funciones también se pueden editar. Para ello las arrastramos hacia la sección de edición y vamos a probar cambiar el valor de la constante, por ejemplo por rojo, guardar
Y ahora si la volvemos a probar, vemos que el círculo pasó a ser de color rojo. Las funciones también se pueden exportar. En este caso seleccionamos cuál es la función que queremos exportar y elegimos un nombre para el archivo que vamos a descargar. Y lo exportamos. Las funciones también se pueden eliminar arrastrándolas hacia la papelera. Confirmamos que queremos realizar el borrado y la función se borra. Vamos a probar, así como se puede exportar, también podemos importar, así que vamos a probar volver a importar la función que acabamos de eliminar. Tomamos el archivo, lo subimos, importamos. Dale un momento. Bien. Y vemos que volvemos a tener la función disponible en la barra de herramientas. De secuencia, ¿no? Sí. Bien, ahora vamos a probar una funcionalidad que está en el modo avanzado, así que vamos a la configuración. Vamos a cambiar el nivel de dificultad, perdón, al nivel completo. Donde están todas las funciones que tenemos mapeadas en Matefa. El nivel completo incluye la parte de secuencias, así que vamos a probar generar una secuencia de figuras. Agregamos la tubería de secuencia vacía al principio y luego las tuberías que son para concatenar elementos. Ahora vamos a usar el círculo rojo que habíamos creado. Lo que vamos a hacer es generar una secuencia de 3 figuras que sean el círculo rojo pero con diferentes radios. Es decir, que como resultado deberíamos ver una animación de 3 círculos rojos de 3 tamaños diferentes. Vamos construyendo. Probamos y vemos que efectivamente se generó la animación que esperábamos. Como ven en el panel de la derecha hay distintos botones para distintas opciones. Tenemos el mostrar y ocultar la cuadrícula, mostrar y ocultar los valores de los ejes, podemos acercar y alejar la imagen, centrar, podemos pausar la animación y descargar la imagen, podemos reanudar la animación y modificarle su velocidad, podemos aumentar la velocidad o disminuir. También el panel de gráficos lo podemos ver en pantalla completa para mayor comodidad. Bien. Y limpiamos, ¿no? Sí. Por último, vamos a mostrarles una función con una condición que hoy habíamos mencionado, que podemos definir en el cuerpo de las funciones, condiciones, y vamos a construir la función mayor que nos retorne dados dos números, cuál es el mayor. Incluimos la tubería sí, que recibe una condición y retorna el valor. Si la condición es verdadera, retorna el valor que recibe por la boca izquierda, y si la condición es falsa, retorna el valor que recibe por la boca derecha. Así que vamos a probar. En este caso, retorna el 5. Y si modificamos, retorna el 6. Bien,
Con esto concluimos más o menos un repaso de las principales funcionalidades de Matefan infantil. Bien, ahora hablaremos de las conclusiones que tuvimos durante el proyecto a partir de lo que aprendimos del mismo. La primera conclusión que tuvimos es que cumplimos el objetivo que nos planteamos en un principio, ya creamos un lenguaje en bloques, orientado a niños pensados en los últimos 3 años de primaria, o sea, cuarto, quinto y sexto, para un lenguaje funcional que es creado directamente para educación, que es Matefan infantil. Luego, las conclusiones fue que tuvimos que pensar características propias de nuestro lenguaje, ya al ser un diseño orientado al lenguaje funcional, no podíamos estar totalmente ligados a las ideas que están pensadas para los lenguajes imperativos. Por eso tuvimos que hacer una idea de un diseño novedoso de bloques para resolver el mismo. Después, con el lenguaje de bloques, de nuestro análisis vimos que podemos tener en cuenta algunas ideas similares, como la distribución de la pantalla, ya que esto es independiente del lenguaje que creamos, hacia el que creamos, o sea, el paradigma, queremos crear el código, ya que no tiene nada que ver con los tipos de bloques o con el área de trabajo, sino simplemente una idea de distribución. Después, en nuestra elección de tecnologías, para nosotros nos pareció muy correcta la idea de elegir la librería React, ya que nos da un montón de otras sublibrerías que funcionan en mayoría correctamente, como la de Drag and Drop, que es vital en nuestro proyecto, y la elección de CDG para dibujar las tuberías, que además estas ambas nos generan una forma muy sencilla de crear distintos tipos de tuberías sin generar demasiado código, ya que era muy sencillo cambiarle un icono a una tubería o hacer que dado una clase CSS cambie el color de la misma para diferenciar su tipo, siendo lo más sencillo también definir los colores que identifican nuestros tipos. Y por último, hemos permitido hacer pequeñas ideas o cambios en los procesos sin tener que modificar el servidor para lo mismo, haciéndonos todo mucho más sencillo de integrar de una manera al costado donde corre la aplicación del día de hoy, otra aplicación del día de hoy. Algunas dificultades que tuvimos durante el proyecto fue la parte de diseñar unas partes, ya que intentamos hacer un diseño que sea intuitivo y minimalista para que sea fácil de entender por los niños, pero fuimos basados por distintos puntos que fuimos aprendiendo mientras íbamos leyendo distintas cosas, pero no tenemos mucha experiencia en interfaz de usuario para poder haber dado cuenta si los puntos que tuvimos en cuenta eran los más correctos o no para esta situación. Bien, como trabajo futuro, consideramos que lo más importante es la realización de pruebas con niños que permita analizar la interacción de los usuarios finales con el sistema. Para ello, lo ideal sería contar con un grupo interdisciplinario que cuente con desarrolladores, docentes, psicólogos, de forma de poder planificar, ejecutar y evaluar las pruebas desde distintos puntos de vista, desde lo técnico, desde lo pedagógico, hasta desde lo psicológico. También consideramos que la realización de una guía didáctica sería de gran aporte para el proyecto, es decir, generar un documento que sirva de guía para el uso del sistema en el aula, que oriente a los docentes en una metodología para introducir a los alumnos en el uso del sistema y también plantee distintos desafíos para plantearles a los niños. Para la realización de esta guía didáctica también sería necesario o ideal trabajar conjuntamente con maestras para que apoyen en la parte didáctica y de lo que son los contenidos de los programas de cada año escolar, los conocimientos de los niños a cada edad, etc. También podrían incorporarse más conceptos del lenguaje, ya que, como habíamos mencionado, algunos conceptos los dejamos de lado, como son los conjuntos definidos por el usuario, las figuras en 3 dimensiones o las funciones recursivas. Para esto, sería necesario un previo análisis de que la incorporación de estos conceptos realmente aporten al sistema y no resten, digamos, generando una complejidad innecesaria. Habría que evaluar. También podría realizarse un soporte a otros lenguajes funcionales, ya que como básicamente Matefan lo que hace es transformar una estructura de bloques, o sea, un dibujo en lenguaje de texto Matefan, esa transformación podría realizarse también hacia otro lenguaje funcional. Sería generar otro compilador, con lo cual es viable el futuro soporte a otros lenguajes funcionales.
Por último, la aplicación de web original de Matefan cuenta con una funcionalidad de ejercicios, entregas y calificaciones que permite a los docentes realizar la distribución de ejercicios, gestionar las entregas que realizan los alumnos, calificar actividades. Y esta funcionalidad no fue incluida en el alcance del proyecto infantil, pero podría ser una incorporación a futuro para mejorar el uso dentro del aula. Y bien, con esto terminamos la presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Escuchamos preguntas.